Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Bonnie, ¿qué hora es? La una, bien. Por favor, Bonnie, cada 10 minutos me haces una señal, ¿vale? Me haces una señal y así acabamos a la 1:30 y procuramos compartir la palabra del Señor de acuerdo con lo que el pasaje que nos toca. ¿Qué libro estamos leyendo ahora en nuestras lecturas devocionales de todo este año? Levítico, muy bien. Y dentro de Levítico nos van a tocar ahora para la próxima semana los capítulos 6, 7, 8 y 9. Evidentemente que es un libro que se escribió. ¿Cuándo se escribió este libro? ¿Cuánto hace que se escribió? ¿100 años? ¿200? 4.000. Caramba, madre mía, eso es la prehistoria, ¿no? Bueno, no tanto, no tanto. Hace unos 3.400 años, más o menos, época de Moisés. Cuando tú eras pequeño, sí, correcto. Entonces, es un libro que se escribió hace muchos miles de años. Los escribió Moisés por dirección de Dios, y también es un libro, por lo tanto, que nos habla en una cultura, ¿verdad?, que nosotros no hemos vivido, no hemos conocido, en un lugar que nosotros no hemos vivido, Palestina, el Sinaí, la parte esta de Oriente Próximo. Nos habla también de costumbres que nosotros no hemos practicado, así que de alguna manera estas lecturas son aquellas lecturas que dices, bueno, ¿y esto de qué va? ¿De qué va? Bueno, en todo caso, toda la Escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el creyente, el hombre de Dios, esté preparado para toda buena obra. ¿Sí? Bien. Pues este es el propósito. Pues aunque este libro de Levítico y otros libros de la Biblia nos resulten extraños, difíciles, incomprensibles a veces y tal y cual, tienen una enseñanza, todos ellos, que nos son útiles para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y capacitarnos para la vida cristiana. Y en esta mañana seguro que en estos capítulos el Señor, en lo que nos está enseñando, vamos a poder aplicarlo a nuestra vida y hacerlo útil. Habla de los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios. Eran sacrificios de 3 tipos, principalmente. Vamos a usar un momentito esta pizarra para que los tengamos un poquito en cuenta. Unos sacrificios que eran de consagración, otros sacrificios que eran de comunión, y otros sacrificios que eran de expiación. La palabra expiación tiene que ver con quitar, con borrar, con perdonar. Así que casi prefiero poner sacrificios de perdón, ¿vale? Vale. Estos sacrificios no tenían el propósito de ganarse el favor de Dios. No tenían el propósito de ganar la salvación de Dios. No tenían el propósito de ganarse el perdón de Dios. Tenían el propósito de responderle a Dios con un estilo de vida y con unos sacrificios donde el pueblo de Dios le mostrase a Dios la gratitud por lo que Dios le daba, la adoración que Dios se merece, la consagración, la entrega de vida de nuestra vida que a Dios le pertenece, ¿verdad? Y también la humildad que hemos de tener delante de Dios y el reconocimiento de que Él es un Dios santo, nosotros pecadores, y por lo tanto necesitamos también expresarle esa confesión de pecados para que Él pueda perdonarnos también de nuestros pecados. Así que no es la idea de que a Dios nos lo ganamos. Mirad, a Dios, tú y yo, no nos lo podemos ganar. ¿Sabéis?
La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que es Dios que de una manera incomprensible, que no sabemos explicar, se ha acercado a nosotros. Ha venido a buscarnos y a salvarnos, dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay una razón, y lo dice Dios. La razón es que Dios nos ama. Lo hemos cantado en los cánticos. Dios nos ama. Y nos ama de una manera incondicional. Es decir, no nos ama y te dice, Manel, te voy a amar si eres un buen chico, te voy a amar si eres un buen esposo, te voy a amar si eres un buen trabajador, te voy a amar si eres un buen padre, te voy a amar si me ofrendas de tu dinero. No. El amor de Dios es incondicional. Nos ama, ¿sabéis por qué? Porque Dios es amor. Es su naturaleza, es la esencia de lo que Él es. Él ama todo lo que ha creado, todo lo que ha creado. Y nos ama a nosotros porque nos ha creado. Y ese amor de Dios le empuja a venir a nosotros, a acercarse a nosotros, a buscarnos, a que tengamos una buena relación con Él, una buena relación personal con Él. Y en esa buena relación personal con Él, Dios ha hecho todo lo necesario. Él sí que ha ofrecido un sacrificio único y perfecto que le ha agradado completamente. ¿Qué es el sacrificio de quién? El sacrificio de Jesús. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento que se ofrecían reflejan y son símbolo de la persona de Jesús. Y estos sacrificios, de alguna manera, Dios los pedía, pero los pedía pensando el Dios y Padre que ve todo el pasado, presente y futuro, todo en presente, sabía que un día Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios que iba a morir en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Y en la persona de Jesucristo, Dios sí que está plenamente satisfecho. Cuando Dios habló de su Hijo amado en el bautismo, dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo plena complacencia. Me satisface toda su vida, lo que Él dice, lo que hace, lo que piensa, lo que enseña, las obras que hace, me complacen, me llenan. Es tal cual lo que yo soy y por eso me agrada mi Hijo, cómo vive y cómo es. Pues esta vida de Jesucristo, este sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto que le agrada a Dios el Padre. Y es ahora gracias al sacrificio de Jesucristo que Dios también nos recibe y dice que no hemos de hacer nada para ganarnos su favor. No hemos de hacer nada para ganarnos el amor de Dios. No hemos de hacer nada para ganarnos la misericordia de Dios. No hemos de hacer nada para ganarnos la salvación de Dios, ni el perdón de Dios, porque no podemos hacer nada que le agrade a Él. Pero sí que Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Y ahora, como dice la palabra, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y en Cristo dice la palabra de Dios en 1 Corintios que hemos sido hechos sabiduría de Dios, hemos sido hechos redimidos en Cristo Jesús, hemos sido hechos santos en Jesucristo y hemos sido justificados en Jesucristo. Así que la satisfacción de Dios está en Jesucristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos ve, dice, vale, Manel, estoy satisfecho, te acepto, te recibo. 10 minutos ya. Muy bien. Te acepto, te recibo. Oigo. Te acepto porque estás en Cristo Jesús. Entonces, todos estos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento no eran para ganarse el favor de Dios ni la salvación. Era una manera de expresar a Dios lo que el creyente tiene que expresarle. Mediante los sacrificios de consagración, el creyente tenía que expresar a Dios su adoración. Adoración a Dios. Mediante el sacrificio de comunión tenía que expresar a Dios su gratitud. Gratitud. ¿Vale? Y su deseo de comunión. Comunión con Dios. Era un sacrificio, estos eran de comunión y también de reconciliación. Reconciliación
con Dios. Y estos sacrificios que era para el perdón eran sacrificios que expresaban la humildad con la que tenemos que relacionarnos con Dios el Padre como nuestro Creador, y la humildad que hemos de vivir con Él, y también el saber que hemos de vivir una vida confesando nuestros pecados para poder recibir el perdón del Señor para nuestros pecados. Así que frente a un Dios que nos ama, un Dios que nos ha amado desde la eternidad, un Dios que es fiel, un Dios que ha dado a su propio Hijo por nosotros para nuestra salvación, ¿cómo respondemos? Respondemos con adoración, respondemos con gratitud, buscando la comunión con Dios, respondemos con humildad y por lo tanto confesando nuestros pecados para su perdón, y evidentemente que veremos ahora en la palabra cómo hay más aspectos de esta respuesta nuestra que tenemos que darle a nuestro Dios. Hemos cantado en los cánticos: ¿qué sería de mí si no fuera por su gracia y por su amor? De nuevo, recordemos, todo lo que tenemos es por la gracia y el amor de Dios, ¿verdad? Hemos hablado, Dios me ama y su amor es incondicional para con cada uno de nosotros. En los capítulos 6 y 7 nos habla de varios, y en los capítulos anteriores del Levítico nos habla de varios tipos de sacrificios: sacrificios por el pecado, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de animales, sacrificios para buscar el perdón, sacrificios de gratitud y de reconciliación, ¿verdad? Y hay uno que me gusta el detalle de uno de ellos: es un sacrificio que no tenía que ver con los animales. Tenía que ver con hacer ¿cómo le llamáis? Un buen bizcocho o un buen pan, ¿vale? Buen pan, con harina de primera calidad, ¿vale? Y es interesante que esta ofrenda tenía que tener 3 elementos. 3. El aceite, la harina como elemento base, ¿vale? Pero este elemento base se le tiene que añadir 3 cosas: el aceite, la sal y el incienso, ¿verdad? Y mirad qué 3 aspectos más bonitos, porque en esta ofrenda estos 3 elementos son ilustrativos. En primer lugar, el aceite como un elemento de haber sido consagrados para el Señor, de haber sido escogidos en Cristo, como nos decía el apóstol Pedro en su carta en esta mañana. Hemos sido escogidos por la voluntad de Dios, ¿verdad? Hemos sido ungidos con aceite como hijos de Dios. Luego nos habla también de la sal. La sal es un elemento que se utilizaba cuando había un pacto entre personas, se utilizaba la sal, porque la sal habla de 2 cosas: de que no se corrompe, y una cosa que no se corrompe permanece para siempre, y habla de fidelidad, con lo cual era un elemento de fidelidad a Dios también. Y luego nos habla del incienso, porque ese incienso que se echaba sobre esa torta de harina, ¿verdad?, y se quemaba, ese incienso provocaba un aroma agradable a Dios. Es decir, lo que nosotros ofrecemos a Dios, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra humildad, nuestra obediencia, no es para ganarnos a Dios, es para vivir una vida agradable a Dios, que le agrade a Dios, que Dios se complazca en nosotros, esté contento de nuestra vida, vea nuestra gratitud, vea nuestra adoración, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestra dependencia de Él, y diga: caramba, Manel, me alegro de haberte salvado. Creo que lo dirá pocas veces, porque no es que me porte muy bien con el Señor, pero que lo diga de ti, que lo diga de mí, que lo diga de cada uno de los creyentes. Me alegro, me alegro. Ya sé que no mereces nada, ya sé que no mereces mi salvación, ya sé que no has hecho nada ni puedes hacer nada para la salvación que te he dado por medio de Jesucristo, pero ahora que te he salvado, ahora que estás en Cristo, me alegro de esa actitud de adoración, de gratitud, de humildad, de dependencia, de obediencia, de alabanza que tienes hacia mí. Es para agradar a Dios. Por eso, en estos capítulos
estos sacrificios se cita muchas veces de que son sacrificios agradables a Dios, de aroma fragante a Dios, aroma agradable al Señor. Y por otro lado se nos dice que todos estos sacrificios Dios los recibía. Para haceros alguna lectura, el capítulo 2 y versículo 13 del Levítico, aunque me voy un poquito para atrás, nos ha hablado de estos elementos que antes os decía. Versículo 13, toda ofrenda de cereal será sazonada con sal, la sal del pacto de tu Dios, que nunca falte en tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Y en el versículo 15 dice, luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda de cereal, ¿vale? Es lo que el Señor había. Había dos elementos que no se podían poner nunca en la ofrenda de cereales, que normalmente se pueden usar. Es la levadura y la miel. La levadura, porque la levadura es un elemento que fermenta toda la masa, se extiende, llega a toda la masa. Y la miel, curiosamente, cosa que no lo sabía, porque a mí me gusta mucho, no fermenta nada, pero en sí misma puede fermentar, ¿vale? Entonces, como Dios todos los elementos que usaba eran elementos ilustrativos, ¿vale?, de algo, la levadura en la palabra de Dios se usa a veces, no siempre, como el símbolo del pecado, ¿vale? Y no uséis levadura, porque el pecado que hace contamina toda la masa a la persona. Entonces no quería usarse levadura para que no se extendiera por toda la masa. Y tampoco la miel por ese mismo motivo. Pero eran ofrendas aceptables a Dios. Y cuando os he dicho aquel versículo, es el versículo 8:21, por ejemplo, dice, después... segunda parte, fue el holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado, es decir, unas ofrendas, sacrificios que eran agradables al Señor. Y dice que el Señor recibe y acepta cada una de estas ofrendas que se le ofrecía. Capítulo 9, versículos 22 al 24. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció en todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto, los pedazos y toda la grasa del altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró de rostro en tierra. Es decir, Dios, cuando viene y quema con su propio fuego las ofrendas del altar, los animales, que decir, Él ha aceptado estos sacrificios. Y eso es lo que nos ocurre en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús nosotros también tenemos ese aceite, ese incienso, esa sal, tenemos el Espíritu del Señor, ungidos por el Señor, tenemos también esa vida que tiene que agradar al Señor y ese pacto de fidelidad hacia nuestro Señor. Y por eso hay un pasaje interesante en Primera de Pedro, que no lo hemos podido ver en esta mañana, pero dice el Primera de Pedro capítulo 2 y los versículos 2. Dice que, versículo 1, desechando, nos habla de la vida del cristiano como una vida en la que hay cosas que hemos de desechar y otras cosas que hemos de tomar. Por tanto, dice el capítulo 2, versículo 1, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, toda difamación. Son esas cosas que son como la levadura que contamina a la persona, que nos hace daño a nosotros, que hace daño en nuestras relaciones con las demás personas, que estropea relaciones, que rompe matrimonios, la relación entre padres e hijos, que estropea relaciones laborales, sociales, de vecinos, de amistad y actitudes también en la vida, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, la difamación, las murmuraciones. En cambio dice que por lo contrario, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Y entrando ya en este punto,
quiero ahora que vayamos al Nuevo Testamento. Hemos visto un poquito del Antiguo Testamento, los sacrificios, qué propósito tenían, no de ganarse el favor de Dios, sino de agradecerle a Dios el favor que le ha tenido para con cada uno de nosotros. Y estaba el tema también de los sacerdotes. El tema de los sacerdotes, como hemos leído en el capítulo 9, era el tema de bendecir. Los sacerdotes tenían el propósito de representar a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres para llevar la palabra de Dios de bendición, llevar también la bendición de Dios y por medio de los sacrificios que ellos se cuidaban de ofrecer, alcanzar este perdón que el Señor ofrecía a cada uno de ellos. Pero dice en el Nuevo Testamento unas experiencias muy interesantes, muy bonitas, que yo he titulado un poquito así. ¿Os acordáis de las películas del oeste? Quedan 10. ¿Os acordáis de las películas del oeste, no? Películas del oeste yo me acuerdo y me impactaba mucho que de vez en cuando el sheriff, ¿sabéis quién era el sheriff? Vale, cogía, imprimía un cartelito, lo clavaba, pum, 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 y el cartelero dice, en busca y captura. ¿Os acordáis? Sí, de estos, bueno, algunos que igual sois muy jovencitos no habéis visto películas del oeste, pero vamos, la mayoría hemos visto películas del oeste y cuando había un forrajido de estos que huía de la justicia, ¿verdad? Se le ponía un cartelito, en busca y captura. Muy bien. Yo creo que un poquito la historia de lo que Dios ha hecho para con nosotros, la humanidad, es un poco este título también, Dios en busca y captura del hombre. Porque ya hemos dicho de que nosotros no hemos buscado a Dios, sino que Él nos ha buscado a nosotros. Y nos ha buscado para capturarnos. Nos ha buscado porque nos ama, nos ha buscado por su misericordia, por su amor, por su gracia. Y ha buscado para capturarnos, es decir, para cogernos y llevarnos a su reino, a su propio reino, y descubramos la vida verdadera, la vida auténtica, la vida de gozo, la vida de paz, la vida de justicia, la vida de verdad, la vida de compañerismo, de solidaridad, la vida de humildad, la vida donde se alaba a Dios, se bendice a Dios, donde se sirve a los demás y donde nos amamos los unos a los otros y somos de bendición los unos para con los otros. Es una vida que tiene que ver lo que Dios ha hecho por nosotros, lo ha hecho en Cristo Jesús. Y dice 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30, este texto tan bonito. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30, o sea que el texto que antes yo os he citado así de memoria, para que veamos que realmente la palabra de Dios lo dice. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, hablando de que Dios, hablando de la sabiduría de Dios, hablando del poder de Dios, hablando de que el llamamiento versículo 26, que hemos recibido del Señor, no es un llamamiento porque nosotros merezcamos, sino por la voluntad de Dios, y que es un llamamiento, mirad que dice, que no ha escogido a los sabios, dice, sino más bien a los ignorantes para avergonzar a los sabios. No ha escogido a los poderosos, sino a los débiles para avergonzar a los poderosos. No ha escogido a los que son algo en este mundo, sino a los que no son nada, para avergonzar a los que dicen que son algo, ¿verdad? Con el propósito, dice el versículo 29, que nadie se dé gloria en la presencia de Dios. Lo hemos dicho algunas veces. Ningún ser humano estará redimido y salvado y en el reino de Dios y que le pueda decir a Dios, ya sé por qué estoy aquí, ya sé que me amas, ya sé de tu gracia, ya sé de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, del perdón de los pecados, pero yo he puesto mi parte, yo he ofrendado cada domingo, yo me he portado bien con mi esposo o con mi esposa, yo he sido un buen padre, yo he sido un buen vecino, he pagado las multas que me han puesto, atención, que eso cuesta, pero he pagado las multas incluso de la grúa, entonces me he portado bien y buscar un poquito de gloria para nosotros, de gloria, he ayudado a los hermanos cuando me han pedido algo, he hecho esto.
ninguna gloria hay en nosotros, sino que todo le corresponde a Dios. Por eso dice el versículo 30, que por la obra de Dios, versículo 30, por la obra de Dios nosotros estamos en Cristo Jesús, salvados, redimidos, y el Señor Jesucristo se ha hecho en nuestro lugar y a nuestro favor sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y todas estas cosas lo somos para Dios en Jesucristo, para que tal como está Cristo, el que se gloríe en el Señor. Por lo tanto, hermanos, si Dios ha hecho estas cosas por nosotros y ha hecho esto en nuestra vida, ¿qué sacrificios le ofrecemos ahora al Señor? Vámonos entonces a... Isaías, una lectura previa. Isaías capítulo 1, Isaías es tremendo el capítulo 1, porque advierte muy claramente que los sacrificios que Dios espera no son cosas externas, sino del corazón. Y dice en el versículo 11, cuando aquellos israelitas estos sacrificios los habían llegado a pensar, yo voy al Señor, le ofrezco una torta de cereales o le ofrezco un animal en sacrificio, ya puedo vivir como me dé la gana. Puedo vivir ya complacido al Señor, ya he hecho lo que el Señor quiere, ahora yo puedo vivir como me dé la gana. Eso es un poquito como ellos lo entendían. Pero dice Isaías, advirtiendo de este error, en el capítulo 1 y versículo 11, ¿qué es para mí, dice Dios, la abundancia de vuestros sacrificios? Estoy harto de vuestros sacrificios de carneros, de vuestro ganado. Estoy de vuestros novillos, de vuestros corderos, de vuestras machos cabríos. Dice el versículo 12, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién pide todo esto de vosotros que pisoteéis mi templo? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso que me ofrecéis me es abominación. La celebración, ya sabéis que los judíos celebran el mes empezando siempre por la luna nueva. Entonces el primer día de mes lo celebran. Luna nueva y día de reposo, y el convocar las asambleas no lo tolero. Es iniquidad, es una de parte vuestra. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos para orar a mí, para pedirme, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no os voy a escuchar. Vuestras manos están llenas de sangre. Es decir, no tiene nada que ver que externamente los israelitas ofrecieran sacrificios cuando después su corazón esté lejos de Dios y no practiquen el amor, la justicia, la verdad y la paz. Y por eso les dice en el versículo 16 en adelante, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mí, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al que oprime, defended al huérfano, abogad por la viuda. Estas cosas que tienen que ver con la justicia. Yo digo, hermanos, nuestra vida hoy, como hijos de Dios, respondiendo a un Dios justo, ¿es una vida de justicia? Respondiendo a un Dios de amor, ¿es una vida de amor? Respondiendo a un Dios de verdad, ¿hablamos la verdad? Respondiendo a un Dios compasivo, ¿nos compadecemos de los demás? Respondiendo a un Dios generoso, ¿somos generosos para ayudar? Respondiendo a un Dios que se ha sacrificado por nosotros, ¿nos sacrificamos los unos por los otros? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. No quiere reuniones, no quiere cultos, no quiere... sí que lo quiere, pero no lo quiere si nuestro corazón no le está complaciendo cada día de nuestra vida y durante toda la semana. Versículo 18 y acabamos. Venid ahora y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Y en el Nuevo Testamento entonces se nos está hablando de una manera muy clara de esos sacrificios que verdaderamente le agradan al Señor. Y ahora vamos a acabar con estas lecturas. ¿Qué pide entonces el Señor de nuestra vida? Ya no son animales, ya no son tortas de pan, pero el Señor, ¿qué está pidiendo en nuestra vida como respuesta a lo que ha hecho por nosotros, por su amor y su gracia? 1 Corintios capítulo
Primera de Pedro capítulo 2, hemos leído unos versículos, pero tenemos ahora los versículos siguientes. Dice: vosotros también, como piedras vivas, versículo 5, edificaos como casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nuestra vida ha de ser una vida como sacerdotes, entregada a Dios, consagrada a Dios, y por medio de Jesucristo hacer las obras que a Dios le agrada, obras que salen del Espíritu, obras que salen de nuestro corazón. Y más porque dice el Señor Jesucristo que vosotros ahora sois un linaje escogido, sois un sacerdocio real, sois una nación santa, habéis sido adquiridos por Dios como una posesión en busca y captura. Dios nos ha capturado por medio de Jesucristo, ha pagado nuestro rescate como aquellos en el oeste antiguo, ¿no? Pagado nuestro rescate por medio de Jesucristo para que ahora seamos de Dios y anunciemos las virtudes de aquel Jesucristo que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Otro pasaje muy hermoso es en Hebreos capítulo 10 y versículos 15 al 18, donde se nos habla de estos sacrificios espirituales también, y se nos habla de por qué podemos ofrecer estos sacrificios, porque Dios ha hecho un pacto con nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza. Capítulo 10 de Hebreos, versículos del 15 al 18. El Espíritu Santo nos da testimonio porque ha dicho estas cosas. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Porque donde hay perdón de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y gracias a estas leyes que el Señor ha escrito ha puesto en nuestro corazón y las ha escrito en nuestra mente, mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu, esta nueva naturaleza y el ser hechos hijos de Dios, que ahora podemos ofrecerle estos nuevos sacrificios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo 13? Dice el Señor Jesucristo cuando está allí celebrando la conversión de Mateo, llamamiento de Mateo. Mateo hace esa fiesta y convida a todos sus amigos. Claro, todos sus amigos eran pecadores, porque eran de ese grupo donde los rabinos los habían excluido y los sacerdotes de las prácticas del templo y de la sinagoga. Y entonces, cuando los fariseos critican a Jesús, dice: oye, ¿vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús, que tenía un buen oído, al oír esto les dice: mirad, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero id y aprended lo que significa estas palabras del profeta: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, corazón, no cosas externas, el corazón entregado a Dios. Dice: porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. El Salmo 50, versículo 14, también nos dice que los sacrificios que a Dios le agrada son sacrificios de acción de gracias. Salmo 51, versículo 17, nos dice que a Dios le agradan los sacrificios dados por un corazón contrito y humillado. Corazón contrito y humillado es lo que le agrada al Señor, y es lo que el Señor espera de nosotros. Y nos acabamos con Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, donde de nuevo se nos habla de estos sacrificios que verdaderamente le agradan ahora al Señor, que le demos y le ofrezcamos. Capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Jesucristo sacrificio de alabanza, de adoración, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios agrada sacrificios de hacer el bien, de amor, de misericordia, de ayudarnos mutuamente, de ser solidarios para con los unos, para con los otros, pero también para aquellos que no lo son. Sabéis que en nuestro mundo hoy en día hay mucha problemática. Cojamos el periódico y abramos el periódico y veremos que hay la problemática de los inmigrantes que vienen, de los refugiados. ¿Qué actitud se toman hacia estas personas? ¿De misericordia? ¿De rechazo? ¿Qué actitud tomamos? Todos los malos tratos que se están produciendo en las vidas de las parejas. ¿Qué actitud tomamos? ¿Una actitud de
no pasa nada, o una actitud de denuncia, sabiendo que eso no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué actitud tomamos hacia los abusos hacia los niños, las criaturas, que sufren los malos tratos de los mayores, que ven esas vidas de los padres de irritación, de malas palabras, de griterío, de insultos, de descalificación, y que sufren estos niños? Todo esto es algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere obras de justicia, obras de misericordia, obras de amor, obras de compasión. No podemos tolerar la injusticia, ni los abusos, ni los malos tratos, ni la opresión. ¿Qué hay de esos contratos laborales hoy en día que por un montón de horas te pagan una miseria? Esos son abusos, eso es opresión, eso es extorsión. Debemos de tener una mentalidad de ese Dios que dice: ¡hey, cuidado con las balanzas falsas! Cuidado, si una persona trabaja tanto, merece tanto. Es decir, esa manera de ser, de vivir, de apreciar, de respetar la vida humana, de considerarla, de tener misericordia. Esas son las obras que Dios espera de cada uno de nosotros. Y por último, nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. ¿Me he pasado ya, Bonnie? Sí, vale. Romanos capítulo 12. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Le ofrecemos a Dios un culto los domingos por la mañana? Sí. ¿Pero se ofrecemos solo el domingo por la mañana? No. Se lo ofrecemos el lunes por la mañana, el martes por la mañana, el miércoles, cada día, cada hora del día. ¿Y cuál es el culto este? Un culto, dice, vivo para Dios, un culto santo, unas vidas santas. Y dice el versículo 2, unas vidas transformadas y renovadas nuestra mente por la palabra de Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios y conozcamos aquello que es bueno, que es aceptable y que es perfecto y que es agradable a nuestro Dios. Lo conozcamos porque nuestra mente ha de ser informada por la palabra y renovada y transformada por la palabra, para que nuestra manera de vivir cumpla y haga la voluntad de Dios. Y una voluntad de Dios, repetimos, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque el favor de Dios no lo podemos ganar, sino porque Él ha mostrado todo su favor, todo su amor para con nosotros, toda su gracia, toda su bendición. Quiere estar en nosotros, vivir con nosotros. Y ahora nosotros, para vivir con Él, tenemos que ser como Él, para que Él se sienta agradable con nuestra compañía y andemos juntos. Dios nos bendiga.